Bueno, muy buenos días, profesora Patricia, junto con saludarle cordialmente y también esperando que se encuentre muy bien. A continuación, voy a tratar de explicar mi prueba, la cual ya he realizado, por lo menos el ejercicio uno, ¿cierto? Bueno, yo sugerí, y que también lo he puesto en mi prueba, que el análisis a realizar sea un análisis por componente principal. Tanto porque el dueño, por ejemplo, y el chef quieren reducir la información al máximo posible con una mínima pérdida de información, ¿cierto? Entonces, eso ya me da un indicio que puede ser ACP. Además, lo que termina de rematar, entre comillas, de por qué es una ACP y no AFE, por ejemplo, es porque no existe una escala previa. Si hubiera existido, por ejemplo, una escala previa de los aspectos de cliente, por ejemplo, ahí hubiera sido un AFE, porque ahí ya tendríamos las dimensiones y solamente nos tocaría reducir la dimensión, ¿cierto? Para explicar a la realidad que se quiere llegar con la menor cantidad de dimensiones posibles, ¿cierto? Bueno, se supone que luego comenzamos con el análisis de fiabilidad, comenzamos nuestro análisis de componentes principales, un ACP, ¿cierto? Comenzamos con otro análisis de fiabilidad. Primero empezamos con la tabla estadístico de fiabilidad, ¿cierto? El que nos arroja el alfa de Cronbach, ¿cierto? Al realizar el análisis de fiabilidad nos da un alfa de Cronbach de 0.919, lo que nos habla que el instrumento que usó el chef y el dueño para medir los aspectos del cliente es muy bueno. Quiere decir, muy consistente también. En otras variables, no, en otras palabras, quiero decir, las variables miden lo que dicen medir. Eso quiere decir el alfa de Cronbach, ¿ya? Después, luego vamos al análisis descriptivo, ¿cierto? Esto es todo un proceso que se va haciendo lógicamente, ¿cierto? Y también por lo que hemos aprendido en clase. El análisis descriptivo principalmente se centra en el análisis de las medias y de las desviaciones típicas, ¿ya? Con respecto a las medias, en este ejercicio se puede decir que la mayoría se concentra en valores cercanos al 5 y el 6 generalmente. En general son valoraciones que solamente cuentan con un aprobado, porque se supone que están medidas de una escala de 1 a 10. ¿Ya? O en el caso de las que están la puntuaron más que nada en 6 solamente un poquito mejor, superior un poquito a la mitad, porque se supone que si está media en 10, 5 es la mitad y 6 sería un poquito mejor nomás, ¿cierto? Bueno, cabe decir que el aspecto más valorado por los clientes aquí es la adecuación del horario de salida, por ejemplo, de almuerzo, desayuno, al horario, ¿cierto? Que puntúa 8,03 en este caso, y el aspecto menos valorado por los clientes en este caso sería el personal profesional, que marca 4,28, es decir, bastante bajo, si se considera que la escala es de 1 a 10, ¿cierto? Con relación a la desviación típica, se puede observar que generalmente son altas, en especial comida de calidad y personal profesional. El problema que tengan desviaciones altas es que no existen como unanimidad, una opinión general sobre ese aspecto de los clientes. La desviación alta entonces no quiere decir que algunos lo puntúan muy bien y otros lo puntúan muy mal. O sea, hay como una volatilidad, algunos muy arriba, algunos abajo, no existe como una opinión general con respecto a ese aspecto, ¿cierto? Después observamos el análisis de correlaciones, ¿cierto? El análisis de correlaciones, disculpa, aquí se observa que en general las correlaciones, si observamos esa tabla gigante que hay, son medianamente bajas. Algunas marcan 7, 8, las mínimas, la verdad. La mayoría se concentra como en 2, 3, 1, 4 por ahí, pero son relativamente bajas. Si no fuera por esas 7, 8, serían bajas directamente. ¿Ya? Em, por lo que el contraste que hacemos aquí es que el coeficiente de correlación, por ejemplo, sea 0 en H0 y en H1 sea diferente a 0. En este caso, bueno, como observamos que el coeficiente es distinto de 0, se acepta H1 y se rechaza H0, o al revés, se rechaza H0 y se acepta H1, ¿ya? Con esto verificamos más que nada que las correlaciones son significativas, pero que no son demasiado altas, por lo que nombrábamos anteriormente igual. Luego está la pertinencia del modelo. Aquí nos centramos en dos aspectos clave. El KMO,
y la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿ya? El KMO nos marca arroja, quiero decir, un 0,777, lo que nos habla de una medida de ecuación mediana. Los datos están estructuradamente medianamente bien para soportar la metodología multivariante. Tal como aprendimos en clases, pueden existir algunos errores en la interpretación del resultado, porque como los datos no están estructurados así perfectamente, como sería una medida de ecuación 0,9, por ejemplo, puede que exista esa dificultad cuando nosotros queramos interpretar los resultados, ¿cierto? Con respecto a la prueba de felicidad de Bartlett, esta contrasta la matriz de identidad con la matriz de correlaciones. Esa tabla gigante que sale de, por ejemplo, específicamente de SPS, que sale, por ejemplo, de analizar, correlacionar bivariadas, esa tabla gigante, en esto nosotros nos concentramos. En la prueba de felicidad de Bartlett existe, por ejemplo, que en H0 la matriz de correlación es igual a la identidad, a la que tiene puro 1 en su diagonal principal, ¿cierto? Por ende, las correlaciones son nulas. En H1 dice que la matriz de correlación es distinta a la identidad, la matriz de identidad. Por ende, las correlaciones son significativas. Aquí observamos que el sig es menor al alfa, que es 0,05. Entonces se rechaza H0 y se acepta H1. Por ende, se dan todas las condiciones, tanto KMO y prueba de felicidad Bartlett, para que nosotros podamos aplicar la metodología con bastante ya garantía, ¿cierto? Luego, quiero decir, viene el análisis de las comunalidades y la varianza total explicada, ¿cierto? Sin hacer ninguna eliminación de comunalidades. Observamos que existe una comunalidad que está bajo el 0,5, que es el criterio que establecimos, ¿cierto?, en clase, para ver si eliminamos o no comunalidad. En este caso, hay una comunalidad que es bajo 0,5, que sería servicio original y que marca 0,426, ¿cierto? Y el resto es bastante bueno, la verdad. Tiene 741, 891. En general se concentran entre el 7 y el 8, algunos tirando para 9 incluso. Entonces hablamos de comunalidades bastante altas, a excepción de la que acabo de nombrar, ¿cierto? La varianza total explicada se puede observar aquí que existen 4 dimensiones que explican el 82.040% de la realidad que se quiere explicar, ¿cierto? O sea, las 15 variables que teníamos las podemos explicar en 4 solamente, y que representa el 82.040%, ¿cierto? Bueno, aquí igual puse, esto quiere decir que hay 4 dimensiones que explican un 82.40% de la realidad a la que se quiere alcanzar, ¿cierto? Bueno, ahora procedemos a la eliminación de comunalidades inferiores al criterio que establecimos, ¿cierto? A 0,5. En este caso, servicio original se elimina, ¿cierto? Resultando lo siguiente. Aquí observamos una cosa, que el KMO, que la prueba de Kaizen-Meyer-Olkin disminuye, ¿cierto?, de 0,777 a 0,764. No es una reducción así de la que haya que preocuparse, pero sí es necesario tenerlo en consideración, ¿cierto? Bueno, luego después nos quedan todas las comunalidades que son superiores a 0,5, ¿cierto? Las que aquí, por ejemplo, la mínima se observa que es 7,43, así que son bastante altas. Y la mínima y la máxima, quiero decir, tengo aquí 909, entonces, no, 925, que es infraestructura acogedora, entonces, bastante alto, ¿cierto? Con esta eliminación, la varianza total explicada también se modifica, ¿cierto? Quiere decir, ahora, que la varianza total explicada, ahora, quiere decir que hay 4 dimensiones, ¿cierto?, que explican un 85.421% de la realidad a la que se quiere alcanzar, lo que es bastante alto. 85% es bastante. Aquí yo puse también, observamos que con la eliminación de la comunalidad señalada, ahora las 4 dimensiones explican un 85%, ¿cierto? Y el KMO baja. Esto también se refleja en el gráfico de sedimentación, ¿cierto? Que voy a tratar de... Aquí está. Donde se observa el quiebre desde la 4ª dimensión, ¿cierto? Así que eso más o menos. Esto es todo lo que he ido explicando. No sé si se logra ver bien esto. Así que vamos a continuar. No sé si se ve. Sí, se ve. Ya. Continuamos. Entonces, luego de hacer esta eliminación de comunalidad, que era solamente una, ¿cierto? Procedemos a la matriz de componente y al análisis de carga factorial, ¿cierto? Donde hay que
identificar aquellas cargas factoriales por componente más alto, ¿cierto? Obtenemos que en el componente 4 el más alto es 0,738, en el 3 es 0,574 y es 0,575, en el 2 0,610, 0,782 y 0,621, ¿cierto? Y en el 1 es todas las que quedaron, las que no se habían seleccionado. Obviamente aquí tiene que quedar una solamente por fila, ¿cierto? Entonces son todas esas las que no quedaron seleccionadas anteriormente. Hablamos de 0,920, 0,914, 0,968, 0,877, 0,889, 0,408, 0,880 y 0,797, ¿cierto? Son los que tributan por fila. En conclusión, se podría decir que el componente 4 habla de la infraestructura, ¿cierto? El componente 3 habla de un horario bien comunicado, porque está bien comunicado como con 0,575 y está buen horario como 0,574. Después, el componente 2 es el servicio de calidad, quiero decir, otorgado por los empleados, ¿cierto? El trato excelente que tienen hacia los clientes. Porque aquí dice, o sea, las tres que seleccionamos en el componente 2 está el excelente trato, el personal profesional y lo más importante para el cliente. Entonces habla, claro, del servicio de calidad entregado por los empleados. Y por último, el primero habla de comida de calidad, productos frescos, preparación gourmet, preparación única, lo que habla el servicio otorgado por el restaurante en sí, los platos que ofrece, el menú en general, la oferta, ¿cierto? En conclusión, el chef y el dueño deben considerar los componentes descritos, los que acabo de nombrar, ¿cierto? La infraestructura, el horario bien comunicado, el servicio que otorgan los empleados y el servicio otorgado por el restaurante, ¿cierto? Si es que quieren trasladar lo que están haciendo en Argentina a Chile. Esos son los aspectos que deberían considerar porque son los que los clientes valoran más. Bueno, aquí voy a tratar de grabar mi pantalla igual. Ahí está todo. Está la matriz. Voy a tratar de enfocar un poquito. Ahí está todo la metodología empleada. Están los gráficos de segmentación. Todo lo que yo he ido diciendo. Y bueno, sin destacar otro aspecto más, me despido. Muchas gracias.